Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Protestas en más de 1000 ciudades estadounidenses contra la administración de Donald Trump cuando se cumplen 65 años del memorándum Mallory para derrocar al gobierno cubano. El miembro del Buró Político y primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, instó a elevar la exigencia de los cuadros y fortalecer la cultura de autocontrol en las entidades del sector empresarial y presupuestado. Concluye la tercera Feria Internacional de Transporte y Logística con la firma de más de 130 documentos entre contratos, cartas de intención, acuerdos y memorándum que buscan recuperar y mejorar gradualmente los servicios a la población y logísticas en infraestructuras transportistas. Estos titulares y mucho más en esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Acompáñanos. Iniciamos ya con las informaciones. Por medio de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, manifestó que tras 65 años del infame memorando, el gobierno de Estados Unidos mantiene la misma política contra Cuba. El canciller cubano denunció que los gobiernos estadounidenses hacen sufrir a nuestro pueblo y atacan sus fuentes de sustento con la aplicación de ese cerco. Desde la misma plataforma, el jefe de la diplomacia cubana resaltó el descontento de la población de Estados Unidos con la administración del presidente Donald Trump. En este sentido, expresó que las protestas hands off en más de 1000 ciudades de los 50 estados del país norteño, con participación de casi 500,000 de personas, denuncian gestión de plutocracia que gobierna ese país. Y seguimos con más. El miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, instó a elevar la exigencia de los cuadros y fortalecer la cultura de autocontrol en las entidades del sector empresarial y presupuestado. Los detalles en el siguiente reporte de Daimi Díaz Breijo. El fortalecimiento de la prevención y el control bajo la conducción de los cuadros y la participación activa de los trabajadores en los sectores empresarial y presupuestado es una condición indispensable para preservar los bienes y recursos del pueblo. Esta fue la máxima que centró la más reciente reunión del Grupo de Trabajo para la Prevención y Enfrentamiento a los Delitos e Ilegalidades que encabeza el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Al evaluar la situación del sistema de seguridad y protección física del patrimonio estatal de la nación, trascendió que el pasado año se realizaron 2.134 acciones de control, lo cual permitió identificar cerca de 7.700 infracciones, más de la mitad de ellas relacionadas con medidas organizativas. Ahora, hay un 56% que es subjetivo, que es de organización y dirección y de exigencia y control. Esto impacta prácticamente en todos los organismos, en todos los gobiernos provinciales, en los consejos de la administración municipales, y no pocas veces el delito se comete porque el de adentro se confabula con el de afuera, el agente de seguridad, o el de afuera aprovecha la vulnerabilidad del sistema. Si nosotros, ese 56% de infracciones que son en el marco, es decir, en el orden de las medidas organizativas, un 10, un 20%, usted la disminuye, la condición del organismo, de la empresa cambia notablemente. Inobservancia de los principios y normativas establecidas para la seguridad y la protección física, resquebrajamiento de los mecanismos de control interno e irregularidades en el desarrollo y cumplimiento de la Guardia Obrera fueron algunas de las problemáticas detectadas. Los análisis en los diferentes eventos colegiados de dirección sobre las causas y condiciones y problemáticas que se identifican en el sistema de seguridad y protección física que generan estos hechos extraordinarios, muchos constitutivos de un delito, carecen de objetividad, profundidad y sistematicidad para fortalecer la prevención. En ese sentido, el jefe de gobierno insistió en reforzar la cultura de autocontrol en todas las estructuras administrativas. Nosotros estamos en una situación de crisis en el país.
y por tanto tenemos que tener una apreciación y unos planes de seguridad y protección que estén a la altura de los momentos que estamos viviendo. Seguimos teniendo la responsabilidad de garantizar la seguridad y la protección de todos los recursos, empezando por los recursos humanos, pero también de los recursos materiales en un momento tan sensible como esto. Lugares donde están ocurriendo hechos complicados por una falta de prioridad, de atención, de seguimiento, de control de los jefes principales. Durante el encuentro, directivos del Ministerio de Energía y Minas presentaron los resultados de las acciones de prevención y enfrentamiento al robo de combustibles. En la última etapa aumentaron los hechos extraordinarios, sobre todo los relacionados con las ventas de combustibles en los servicentros de Cimex y de cilindros de gas licuado en los puntos de Cupet. El primer ministro señaló que urge actuar con mayor rigor y sistematicidad para detectar violaciones y reducir vulnerabilidades en los sistemas de control. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Ya de vuelta avanzamos con otros temas. La mirada siempre para ayudar a los más vulnerables caracterizó la vida y obra de Vilma Espinguilua, que este 7 de abril estaría cumpliendo 95 años. A su desvelo por lograr un código de familia en Cuba a la altura de las demandas de cada momento histórico, se acerca el siguiente reportaje. Una batalla por el amor, la unidad y la protección de la familia cubana fue el primer código de la familia en revolución aprobado en 1975. En sus argumentos estuvo la impronta de Vilma Espinguilua. Y en este acto solemne de particular importancia para todos, queremos reiterar al partido, al gobierno, a Fidel, que la mujer cubana sabrá ser consecuente con la confianza que se ha depositado en ella y que venciendo dificultades objetivas y subjetivas, sabrá cumplir su misión como constructora de la nueva vida, como formadora de las nuevas generaciones que tendrán sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de continuar la obra iniciada en el Moncada, de llevar a cabo la edificación del comunismo en el primer país socialista de América. Patria o muerte, venceremos. Con un pensamiento de avanzada y en función de los más vulnerables, Vilma estuvo trabajando siempre para adecuar ese primer código de familia a cada nuevo contexto. Y ese código se reformuló en el año 84 con el decreto ley 76, después de los sucesos de Mariel, que hubo muchos niños abandonados. Y entonces incorporamos al Código de Familia de Cuba, el del 75, pero ya modificado, lo que era la adopción plena, en el concepto de que el niño entraba a la nueva familia como si fuera un niño biológico. El actual Código de las Familias, aprobado en 2022, fue soñado igualmente por Vilma Espín. Así lo expresan sus colaboradores cercanos. Una de las cosas que más recuerdo es que Vilma siempre insistía en que las normas jurídicas tenían que ser entendidas por la población, que los juristas a veces nos poníamos a un nivel muy técnico y que las leyes no llegaban a la gente no las entendía. Y con el Código de las Familias ella siempre nos decía, ustedes tienen que tener claro que esta es una ley que es para las familias, para las personas, independientemente de su nivel profesional, de su nivel cultural, y todo el mundo tiene que entenderlo. Guardados con orgullo, la doctora Yamila González Ferrer conserva las anotaciones realizadas por Vilma, también ante la consulta del Código Penal y lo referido a la protección de mujeres y niños. Si uno ve aquí las anotaciones que ella, de su puño y letra, ella siempre iba al efecto psicológico que tenían los abusos sexuales hacia los niños y las niñas. Tú ves aquí que hace propuestas de marcos sancionadores más severos, incluso algo muy importante,
y es que históricamente siempre se ha como justificado cuando las cosas pasan al interior de la familia. Y Vilma siempre decía, no, cuando esto ocurre, cuando el agresor es miembro de la familia es todavía peor, porque es el espacio de confianza, de seguridad que tienen las personas y es justamente ahí donde está el mayor peligro para las niñas y los niños. Para el fiscal Luis Lorenzo Palenzuela, quien acompañó a Vilma desde 1986 hasta sus últimos días en temas de prevención, familia, problemas laborales, quejas, consultas, hay que acudir a su pensamiento en momentos de pérdida de valores. Lo que ella traía y lo que ella pensaba, toda la cultura general de lo que hablaba nuestro comandante en jefe, de la cultura general e integral. Esos fueron los valores que Vilma transmitía en todos los encuentros que teníamos, a los fines de llevarlo a la legislación y no amilanarnos ante la pérdida de valores, sino cómo ir rescatando, cómo ir fortaleciendo. Cuando celebramos el aniversario 95 del natalicio de Vilma, hacer referencia a los valores que defendió es mantener viva su estatura moral que trasciende generaciones. Talía González, Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en ciencias, Ailín Justiz. Bienvenida, se siente mucho calor. Muchísimas gracias, qué gusto por supuesto saludarte y también a todos los que están en nuestra compañía. Mucho calor predomina a lo largo de toda Cuba y escasas las precipitaciones. Prácticamente durante gran parte del día está la poca nubosidad, mucho sol, nublados parciales por la tarde y de manera muy puntual se han estado registrando solo aislados chubascos precisamente por esas temperaturas elevadas durante el día, la propia inestabilidad de la tarde y esos factores a escala local que son los que incentivan la nubosidad y la presencia de las lluvias. Situación similar estará manifestándose durante este lunes, aunque ya el martes estará cambiando el tiempo en el occidente del país, porque ahora mismo en el Golfo de México hay un nuevo frente frío, sistema que se irá moviendo gradualmente hacia el este de manera lenta y el martes estará incrementando la nubosidad, la presencia de lluvias, de chubascos, incluso de aisladas tormentas eléctricas y luego una nueva masa de aire estará entrando al territorio cubano y eso permitirá un descenso en las temperaturas. Sobre todo se va a notar el cambio porque realmente han sido jornadas estas que estamos transitando de temperaturas muy elevadas en todo el territorio cubano y por supuesto ese aire más seco y más fresco estará descendiendo las temperaturas y se estará notando en toda la región occidental principalmente. Pero al menos para los destinos turísticos este lunes un amanecer nuevamente de poca nubosidad, mucho sol, prácticamente cielo despejado, excepto en María la Gorda, en el extremo más occidental, donde allí sí los nublados parciales estarán incidiendo desde las primeras horas del día porque los vientos son del sudoeste y del sur y traen humedad desde el Caribe hacia esa parte del territorio cubano. Las temperaturas observen valores elevados, 32, 33 grados Celsius y hasta 34 en el caso de Playa Girón en el sur de Matanzas y prácticamente sin lluvias. Así mismo, en la parte central observen muy poca nubosidad todo el día, escasas precipitaciones y también temperaturas elevadas que van a estar en el entorno de los 32 y hasta 33 grados Celsius para Trinidad en el sur de Santi Espíritus. En la parte oriental también una jornada de cielo despejado en las primeras horas del día y ya por la tarde en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo se va a incrementar entonces los nublados parciales, pero con escasas lluvias y temperaturas que van a estar llegando en esas mismas ciudades hasta 34 y 35 grados Celsius. La salida del sol siempre bien temprano por el extremo oriental, cerca de las 6:44 de la mañana. 13 horas después se estará poniendo por Cabo San Antonio en el extremo más occidental y la luna sigue transitando su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, inicia la semana, lo hace con calor, con pocas precipitaciones y luego un cambio de tiempo el martes en la región occidental. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Excelente jornada también para ti. Avanzamos ahora con otras informaciones. La tercera Feria Internacional de Transporte y Logística concluyó el pasado jueves en La Habana. Durante la jornada de actividades se firmaron más de 130 documentos entre contratos, cartas de intención, acuerdos y memorándum. Estos serán implementados en los próximos meses. Negociaciones y firmas de acuerdos hasta momentos antes de la clausura. Entidades
cubanas y venezolanas apuestan por la conectividad marítima y aérea. Facilitaría el tiempo de transportación de estas cargas que hoy se demoraba entre un mes y 45 días. Hoy en esta firma vamos a lograr lo que se debe demorar entre una semana o 7 días en llegar al país esta carga, tanto comercial como no comercial. Nos permite estar conectados en todo lo que necesitamos para que nuestros pueblos crezcan y sean independientes y soberanos realmente. Y estamos aquí como eso, como un apoyo para la isla de Cuba. Aerolíneas de la Patria de Bolívar y de Martí también firmaron una carta de intención. Esto pues con la intención de crecer mutuamente en una relación ganar-ganar para fortalecer el transporte comercial entre ambos países e impulsar el crecimiento hacia Latinoamérica. La gestión marítima portuaria cubana igualmente suscribió una carta de intención para crear una asociación económica internacional con participación de una entidad latinoamericana. Esto nos permitirá organizar líneas regulares entre puertos cercanos en la cuenca del Caribe, tanto del Caribe continental como el Caribe insular. Este propósito está también en los propósitos de la integración económica y comercial de los países que integran el ALBA en nuestra región. La fabricación de bicicletas en la industria nacional fue asunto incluido en los negocios concretados. Estamos hablando de 10.000 bicicletas que van a tributar de manera directa a la movilidad de la población nuestra, que se van a vender en todas las tiendas de nuestra empresa, que está representada en todas las provincias, valga la redundancia del país, en el municipio especial Isla de la Juventud. Puede ser la llamada montañesa o la bicicleta de paseo, que tiene sus cesticas, que tiene sus accesorios. En el propio stand, otra carta de intención, esta suscrita por el Grupo Empresarial de Transporte Automotor y una entidad internacional encargada de tecnologías, piezas, agregados y logísticas transportistas. La cita desde su inauguración el martes 1 de abril, con participación del primer ministro Manuel Marrero Cruz, hasta la clausura este jueves, con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ambos momentos, también con asistencia de otros dirigentes del país, con la prioridad de encontrar estrategias y alianzas para recuperar y modernizar un sector que es transversal a la vida económica y social del país. La cuarta Feria Internacional de Transporte y Logística será en el año 2027. Bernardo Espinosa, Cubavisión Internacional. Llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes con Rodolfo Durán. Un gusto saludarte y coincidir contigo en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Muchísimas gracias, Evelyn, y te damos la bienvenida a la emisión dominical por primera vez un domingo aquí en Cuba Visión Noticias de fin de semana. Esperamos que se repita en otra oportunidad. Bueno, por primera vez en mucho tiempo, porque ya había estado lo que hace algún tiempo. Pero claro que sí, con gusto estaré y si coincido contigo, mucho más. Siempre es un placer saludarte, Durán. Cuéntanos porque estamos con mucha alegría. Nuevo récord impuso Eric Hernández. Detalles. Sí, exactamente, Evelyn. El cubano Eric Hernández superó este sábado las 10 horas de dominio ininterrumpido del balón utilizando solo pies y cabeza, estableciendo un nuevo récord en dominio del balón. Con escenario en el Hotel Copacabana, ubicado en el litoral habanero, Hernández dominó la esférica durante 10 horas, 13 minutos, 3 segundos y 88 centésimas para superar su última marca que la había conseguido con 10 horas en el ya lejano 1996. Es decir, que 29 años después logra romper esta marca establecida por él en los años finales del siglo anterior. El periodista Ernesto Arturo Santana estuvo en los momentos finales en que se consumó el récord y nos trae los detalles. Amigos, nos encontramos en los momentos finales del intento de récord.
de dominio del balón de Eric Hernández. Hay que hablar bajito porque no podemos en estos momentos desconcentrar al gran Eric Hernández. Lo puede ver en pantalla, está dominando los minutos finales. Vamos a averiguar con los árbitros qué tiempo queda. Acompáñeme. Estamos aquí con los árbitros. Tenemos el cuerpo arbitral con el cronómetro. Podemos aquí enfocar qué tiempo queda. Y estamos contando la historia ahora mismo. Se acaban de cumplir las 10 horas. El tiempo está cumplido, ya es récord ya. ¿Qué tiempo le ha dicho Eric que quiere estar? No nos ha dicho, él dijo que él iba a seguir y nos ha avisado. Así que ya podemos celebrar o todavía. Esperamos por él, pero ya está cumplido el tiempo. Un récord impuesto en el año 1996. Óigame, con 58 años de edad, qué orgullo usted debe sentir también de formar parte de esta historia. Así es, y para nosotros este hombre no tiene límites y pensamos que va a seguir haciendo muchos más récords. Bueno amigos, ya lo vieron ya, falta muy poco. En la próxima toma ya estamos celebrando ya el intento que ya es hecho. Lo ha logrado. Lo tenemos en vivo. El tema de las 10 horas para el nuevo récord que está poniendo Eric Hernández. Así que todo... Me da alegría, me da satisfacción, me da sentimiento, porque fue el primer récord que lo hice y cuando había un camino, pudiéramos decir que no está trillado, un camino muy áspero. No había el ABC que hay ahora sobre el dominio del balón y lo hice prácticamente a pulmón, como decimos los cubanos. Fue muy difícil para mí. En ese récord sí recuerdo también que en la séptima hora tuve una imprecisión muy grande, que estuve a punto de perder el balón. Y ahora, aunque no me fue fácil, no es como la primera vez que lo hice. ¿En qué tiempo quedó? 10 horas, 13 minutos, 3 segundos. 10 horas con 13 minutos y 3 segundos. Y 3 segundos. Mi carrera deportiva no está sujeta al tiempo. Puede que en 2 meses no me motive a dominar el balón y deje la actividad o que lo continúe muchos años más. Muchas gracias y éxitos en este 2025. Bien, gracias a ustedes. Otra hazaña para Eric Hernández, nuestra felicitación y las gracias al periodista Ernesto Arturo que estuvo precisamente en el escenario en las últimas horas de la tarde de este sábado. Así terminamos los deportes, amigos. Disfruten ahora de los momentos finales de esta emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Gracias, Durán, por estas informaciones deportivas. Hacemos una segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias, fin de semana. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Del 1 al 6 de abril en Ciego de Ávila, Cuba, Festival Piña Colada 2025. Cultura, tradición y modernidad en el centro de la isla. ¿Dónde está la piña colada más rica del mundo? ¿En dónde? Mano para arriba, Ciego de Ávila. Festival Piña Colada 2025. Tomando como pretexto el aniversario 40 de la muerte del pintor cubano René Portocarrero, compartimos saberes en torno a quien es considerado uno de los imprescindibles de la pintura del siglo XX en Cuba. René Portocarrero, con más de 7 décadas de una riquísima vida dedicada a la creación, es una de las figuras cimeras de las artes plásticas en Cuba. Su labor incluye grabados, dibujos, pinturas y trabajos en cerámica y vidrieras. En 1934 realizó su primera exposición personal. A partir de entonces, la luz, el color, el ritmo y los orígenes de Cuba estuvieron presentes en su obra. Entre sus óleos más importantes están Interiores del Cerro y el mural Historia de las Antillas. Digamos que mágicamente desde muy niño ya empecé a pintar. Empecé a asistir a la Academia de San Alejandro. Realmente estuve muy poco tiempo allí porque el ambiente no era propicio para mis apetencias espirituales en el orden de la pintura, de mi vocación principal. No me sentía bien allá. Y entonces ya yo decidí emprender mi camino de pintor por cuenta propia. En los años 45
se produjo una oportunidad de hacer una exhibición en Nueva York y se produjo esto que yo casi digo un milagro que se produzca en Estados Unidos. Al mes ya yo estaba exhibiendo. Esta exposición tuvo realmente mucho éxito, se la consideró el mejor show de la temporada, pero ya yo me quise ir de Nueva York, ya no podía estar más allá, la ciudad que ella me pesaba y además anhelaba mis palmas. Desde entonces quiero decir que mi pintura empezó a variar. Yo tenía realmente una serie de indecisiones en cuanto al estilo y casi estaba obligado a pintar, aunque no mucho porque yo siempre he sido muy personal y muy espontáneo en mi pintura, pero algunas veces las ventas que se produjeron un poco espontáneamente me obligaban a determinados temas. Ya con el advenimiento de la revolución no fue así. Yo sentí una libertad interior de expresión y de ahí surge una de mis series más apreciadas, que es Color de Cuba. Y ya llegamos al final de nuestro espacio, pero antes repasamos las noticias más trascendentes durante la emisión. Le informamos sobre las protestas en más de 1,000 ciudades estadounidenses contra la administración de Donald Trump cuando se cumplen 65 años del memorándum Mallory para derrocar al gobierno cubano. El primer ministro Manuel Marrero Cruz instó a elevar la exigencia del autocontrol en las entidades del sector empresarial y presupuestado. También en esta emisión conoció sobre la clausura de la tercera Feria Internacional de Transporte y Logística. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.